Parecía una perrita pequeña, aunque su olor me decía que no era de mi familia. Cuando me vio, se le erizó el pelo. Y a mí también, pero no entendí bien por qué. Era linda, tenía el pelo negro y una carita con bigotes. Me acerqué con prudencia y le ladré una pregunta. ¿Qué sos? Porque a ese animal no lo había visto nunca. Respondió en un idioma que yo no conocía. Nos miramos un rato largo. Ella sacó la lengua y se lamió las patas. Yo le mostré mis pequeñísimos dientes. Ella se enroscó la cola y yo moví muy despacio la mía. Después estiró su cuerpo, desperezándose, y yo hice lo mismo. De pronto escuché el ladrido de mamá. Le hice un gesto de saludo y me volví al canasto, con la boca bien cerrada. No quería que me viera los dientes, así no me decía la horrible palabra. El segundo encuentro con mi amiga fue en la puerta del galpón. Al verme, corrió al campo invitándome a correr también. Primero ella me perseguía a mí, después yo la perseguía a ella. Cuando nos alcanzábamos, no sabíamos qué hacer y volvíamos a correr para el otro lado. Era muy divertido. Al rato, con un guau, le dije que tenía que volver con mamá y ella respondió en su idioma, pero imaginé que tenía que hacer lo mismo. Por suerte, papá todavía no había regresado de la tranquera y mamá me retó un poco, aunque de mis dientes no dijo nada. ¡Qué olor raro!, dijeron mis hermanos mientras husmeaban mi pelo. Después, cuando papá llegó cansado del trabajo, dijo: «Aquí hay olor a gato». Mis hermanitos me miraron para echarme la culpa. Les pedí con un gesto que no dijeran nada. Por suerte papá estaba tan hambriento que se olvidó del olor y sin levantar la cabeza se comió toda la comida y era la primera vez que escuchaba esa palabra, gato. ¿Qué es un gato?, pregunté esa noche antes de dormir. Los gatos también son animales, ladró mamá. ¿Como nosotros?, pregunté. No, respondió papá. Los perros y los gatos somos enemigos. ¿Enemigos?, quise saber. Somos distintos y nos llevamos mal, dijo. ¿Y por qué?, insistí. Porque somos distintos, intentó explicar papá. ¿Y eso qué importa?, volví a preguntar. Los perros ladran y los gatos maullan, agregó mamá, por marcar una diferencia. Y los pajaritos pían, dije yo, pero no les causó gracia. Papá gruñó malhumorado y nos mandó a dormir. Mis hermanos dijeron que yo tenía la culpa de hacer tantas preguntas difíciles. Pero no eran preguntas difíciles. Yo solo quería saber. Así pasamos unos días. Cuando mis hermanos y mamá dormían la siesta, yo me iba a correr con la gatita, hasta que una tarde papá llegó preocupado con la cola baja. Pensé que había descubierto las corridas con mi amiga gata, pero no. Le contó a mamá que en el fondo de la granja los humanos estaban haciendo un pozo grandísimo para hacer una pileta. ¿Qué es una pileta?, dije sin dejarlo seguir. Un pozo que se llena de agua, explicó papá. ¿Y para qué sirve?, insistí. Basta de preguntas. Lo importante es que no se acerquen por nada. Cada día lo hacen más profundo y si caen ahí adentro, no podrán salir solos, ni yo podría sacarlos. Nunca vayan al fondo de la granja. ¿Entendieron?, dijo mirándome.
Sí, dijimos los tres, aunque yo lo dije primero. Pensé que podía hacerle caso a papá e igual jugar con mi amiga gata. Al día siguiente me recibió con un miau precioso. No pude contarle nada sobre el enorme pozo porque seguíamos hablando idiomas distintos. Sin embargo, nos llevábamos tan bien. Corrimos como nos gustaba hacerlo, ella a mí, después yo a ella. A veces casi podía tocar su larga y espumosa cola, y en ese instante ella se daba vuelta y me perseguía. Tanto corrimos que nos acercamos a la tranquera. Yo me detuve. Ella se dio vuelta para mirarme y maulló fuerte. Yo había escuchado el ladrido de papá, que se acercaba peligrosamente, y mis patas se quedaron duras. Papá ladraba, igual que ese día que me había asustado tanto. Mi amiga y yo nos escondimos en el galpón y vimos pasar una gata grande primero y a mi padre furioso detrás. Mamá, dijo ella con sorpresa, y esta vez la entendí. Papá, le respondí avergonzado. Nos despedimos con tristeza. Ya no teníamos ganas de jugar. Volví con mamá, que seguía durmiendo. Quería preguntarle por qué mi papá estaba tan enojado con los gatos, pero tenía que contarle que había jugado con mi amiga, y seguro que se enojaba y me decía desobediente. Era fea esa palabra. ¿Qué era Porque dientes yo tenía, pero no. Despertamos todos de la siesta y en cuanto mamá se distrajo, decidí escaparme otra vez. Quería pedirle disculpas a mi amiga, porque el bruto de papá perseguía siempre a su mamá. No la encontré por ningún lado, seguramente ya no quería jugar conmigo. De pronto oí a lo lejos algo parecido a su maullido. Escuchando mi nariz, caminé con los ojos cerrados hacia el fondo de la granja. De ahí venía el olorcito a gata, justamente del pozo al que papá me había prohibido acercarme. ¡Miau! Escuché. Me acerqué con cuidado para ver y allí estaba la hermosa gatita en el fondo profundo del pozo. Intentaba subir por las paredes, que se desgranaban y la hacían volver a caer. ¡Miau! Repetía y me miraba con esos ojos rasgados que me llenaban de tristeza. Pensé de qué manera podría ayudarla. En mi cabezota no encontraba ninguna idea que sirviera. Me acerqué a decirle que iba a buscar ayuda, pero creo que no me entendió. Corrí con todas mis fuerzas hasta la tranquera para avisarle a papá. Cuando me vio, se puso furioso. ¡Cachorro desobediente! Ladró fuerte. Se va al canasto ya mismo que viene una gran tormenta. Pero, intenté decir. Pero nada, gritó él sin dejar que le explicara. La gatita, insistí. Esa palabra lo puso más furioso. Por el brillo de sus ojos y de sus dientes, me di cuenta de que me convenía hacerle caso. Vaya con su mamá, gruñó. Corrí alejándome de papá, pero fui al fondo de la granja. La cara asustada de mi amiga era imposible de olvidar. Tenía que buscar una forma de salvarla. Cuando llegué, ella seguía maullando, pero yo no podía verla porque estaba oscuro. Pensé que si me veía se sentiría más tranquila. Entonces me acerqué al pozo y me acerqué tanto que uno de los bordes se desmoronó y aunque traté de agarrarme, caí rodando hasta el fondo. Allí quedamos, mi amiga y yo, temblando y con frío en el pozo mientras el sol se escondía.
Llegaba una noche sin luna y no brillaba ni una sola estrella. Sin parar de tiritar, me acordaba de las palabras de papá. ¿Qué sería una gran tormenta? La noche se puso más oscura y fría. Escuchaba los ladridos de mis papás que me buscaban y un golpeteo. Era mi corazón y el corazón de mi amiga, que retumbaban de miedo. El cielo empezó a romperse con luces que nunca había visto. Después de cada luz venía un ruido fuerte y me asustaba pensar que fuera a caerse también el cielo. Hasta ese día mi amiga y yo solos nos habíamos corrido uno al otro. Había un olor entre dos que nos impedía juntarnos. Pero allí, en el fondo del pozo, y con el cielo rompiéndose a cada rato, ella dio un paso y yo otro, y ella uno más, y al rato estábamos los dos pegaditos, dándonos calor y espantando el miedo. El golpeteo se empezó a escuchar menos y el pelo erizado fue bajando despacito. Era tan suavecita. De pronto cayó una gota de agua sobre mi nariz y otra sobre mi lomo y otra más. Mamá me había enseñado que eso se llamaba lluvia, pero nunca había visto una con gotas tan grandes. ¿Sería eso una tormenta? Mi amiga se retorcía nerviosa y me di cuenta de que no le gustaba el agua. Me acerqué para protegerla, pero la lluvia era cada vez más y más fuerte, y aunque parecía que nada peor podía pasar, pasó. El pozo empezó a llenarse de agua. Recordé que papá me había dicho que todos los perros sabemos nadar, pero yo tenía miedo de que mi cuerpo no supiera cómo moverse. Tendría que haber escuchado los consejos de papá. Mi amiga lloraba con un maullido triste. ¿Sabría nadar? Primero el agua nos tapó las 4 patas, después nos mojó la pancita y al rato ya estaba cubriéndonos el lomo. Cuando me llegó a las orejas, empecé a moverme. Papá tenía razón, estaba nadando. El estilo perro me salía bastante bien. El alivio duró solo un momento. En medio del agua vi desaparecer a la gatita y después de escuchar el miau, más desesperado, mi amiga no nadaba y el agua la había tapado por completo. Inmediatamente me sumergí hasta tomarla del cuello con mis dientes, con cuidado de no lastimarla, y nadando con todas mis fuerzas me acerqué al borde del pozo, que ya estaba lleno de agua. Me aferré con mis patas delanteras a una madera que asomaba y con mucho trabajo logré salir, con mi amiga siempre agarrada del cuello. Después quedamos los dos tirados en el barro, sin movernos por el cansancio y por el miedo. Las gotas seguían cayendo y mis ojos cerraron. Me despertó la lengua calentita de mamá, que me limpiaba el barro. Me senté y parecía que el mundo daba vueltas, como papá antes de acomodarse para dormir. Mis hermanos felices me lamían también. Toda la familia movía la cola feliz, pero miré para todos lados buscando a mi amiga y no estaba. Bajé la cola, preocupado. Miré el pozo lleno de agua. La gatita se habría quedado ahí. Tu amiga está bien, me calmó mamá. Sos un cachorro muy valiente. ¿Valiente? Pregunté y papá y mamá sonrieron. Valiente. Debía ser parecido a desobediente.
Iba a preguntarles qué quería decir, pero mamá me llenó de besos y me dijo que estaba orgullosa de mí. Con eso me alcanzó. Después volvimos juntos al canasto calentito y me acurruqué muy cerca de papá y mamá. Qué bien se sentía estar ahí. La salvé con los dientes, dije antes de quedarme dormido, y aunque seguía sin entender el desobediente, me quedé tranquilo. Tan malo no debía ser si me había ayudado a salvar a la gatita. Ahora que estamos un poco más grandes y mis hermanos y yo paseamos por la granja, tuve que contar en todos los corrales cómo salvé a la gatita y cómo los animales me piden que cuente más. Estoy inventando un poco. Les cuento que salvé a un pichón que se cayó de un nido y que le enseñé a nadar un sapo y todos se divierten. Me encanta contar historias. A papá no le hace mucha gracia, pero ya no me dice desobediente. Además, todas las tardes voy a correr un rato con mi amiga gata. Y cuando la mamá de ella y mi papá se cruzan por la granja, ella dice miau con una reverencia y él contesta guau sin mostrar los dientes. Y terminó esta parte de Puki. Nos encontramos en una nueva historia